cuando Vale, quieras. vamos a darle al continuar la grabación. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a dar la charla. Ah, la verdad es que para mí es un verdadero placer estar aquí. Me gustaría, evidentemente, estar en persona, es infinitamente más divertido y más interactivo y más gratificante, pero bueno, los tiempos que vivimos, esto forma parte de los tiempos que vivimos. Mi charla la he propuesto el título como Inteligencia Artificial para soportar decisiones, para ayudar a tomar decisiones por parte de los humanos y esencialmente contaré algunas de las cosas que hemos hecho en el departamento y algunas de las cosas que estamos o intentamos hacer dentro del CIEMAS, ¿no? Casi todo con trabajo propio y algunas ilustraciones de trabajo de otras personas que no nos ha dado tiempo, pero queremos incorporar en nuestro bagaje, ¿no? Bueno, rápidamente paso a la presentación. Este es un poco la tabla de contenido. ¿Dónde estamos? Pues evidentemente para las personas de fuera del centro, este es nuestro centro, el CIEMAC, que está en Madrid, en la zona de Ciudad Universitaria. El grupo en el cual trabajo, CIEMAC Física de Partículas, en el Departamento de Investigación Básica. Los objetivos científicos del grupo pues están ahí, la física más allá del modelo estándar, el estudio de neutrinos, de la materia oscura, de la energía oscura. Y para llevar a cabo esta investigación, pues el departamento desarrolla una gran actividad tecnológica en diversas áreas de ingeniería, lo cual no quiere decir que no hagamos investigación dentro de estas áreas, en ingeniería mecánica, en electrónica, en computación. Y en computación tenemos como dos grandes bloques de trabajo, computación grid y tratar de preservar los datos que nos son encomendados, y por otra parte toda la parte de inteligencia artificial, que es donde me centraré, ¿no? donde trabajamos nosotros y tratamos de ayudar a los compañeros con nuevas propuestas que ayuden a hacer nuevas ciencias. Evidentemente, el origen de la propia naturaleza del problema, del Big Data, esto que se hace llamar el Big Data, es el incremento del volumen de datos que disponemos actualmente tanto los científicos como la industria, y el incremento en la variedad, la naturaleza de los datos. Una de las primeras disciplinas que se vio obligada a afrontar estos desafíos fue la física de partículas a través del volumen de datos generado por los detectores que están en el LHC, que podemos cuantificarlo en 20 petabytes año de ese orden de magnitud, pero que cuando suba la luminosidad del acelerador esto se va a incrementar. Otras disciplinas científicas han seguido el mismo camino que la física de partículas, con ciertas peculiaridades, pero siempre asociada a un incremento importante del volumen de datos disponibles en comparación con los tiempos precedentes. Probablemente en física la siguiente disciplina que entró fue astrofísica, astronomía y cosmología, que está inmersa en esa problemática, con su peculiaridad. Su peculiaridad es que el transporte de los datos desde los sitios que se toman es realmente una dificultad añadida, porque son islas remotas o parajes desérticos, sitios donde no suele haber una infraestructura de telecomunicaciones ya desplegada. Y fuera de la física, la siguiente disciplina científica que se va a enfrentar a este problema de analizar, extraer información de grandes volúmenes de datos son todas las ciencias de la salud, todo lo relacionado con biología, ciencias de la salud, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación. Hay que tener en cuenta que probablemente en unos años veremos que habrá secuenciadores masivos de genes en cada hospital, y lo que se estima es que por cada estudio se genera medio terabyte de datos. Si multiplicamos eso por el número de estudios y el número de hospitales disponibles, veremos que el volumen de datos al cual se enfrenta esta disciplina hace que necesitemos nuevas técnicas de trabajo. La peculiaridad de las ciencias de la salud es que va a tener que lidiar con las dificultades asociadas al marco legal de compartir datos, de anonimización de los datos, de la ley de protección de datos, de no hacer visibles datos de ciudadanos. Entonces, la ciencia quiere que tengamos muchos datos juntos, sobre todo en casos poco frecuentes, enfermedades raras, por ejemplo, pero la ley dificulta a veces esa operación, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad en ciencias de la salud.
pero toda la industria y prácticamente todas las ciencias van a venir andando este camino debido a la aparición de sensores masivos en todos los dispositivos que se utilizan, ¿no? La digitalización de la ciencia en sí misma, de la toma de datos. ¿Cuáles son las dificultades, los problemas, las oportunidades que presentan estos grandes volúmenes de datos? El manejo, la preservación en sí mismo de estos volúmenes. Más datos significa que el análisis incrementa su tiempo, con lo cual empezamos a tener necesidades de programación paralela y hardware que permita esa programación paralela. En algunos casos muy contados hemos ilustrado ejemplos donde se pierde la precisión matemática del cálculo y es una cosa que cuando aparece es muy llamativa porque no hay demasiados ejemplos. Es algo que se estudia cuando alguien estudia informática como algo que puede pasar, pero habitualmente no se encuentra. Entonces, cuando aparece es muy llamativo. Y en la parte de inteligencia artificial, pues, lo que podemos hacer cuando tenemos muchos datos y los interrogamos a estos datos es, por ejemplo, si los datos tienen etiquetas, podemos pedirle que nos generen etiquetas sobre datos que no conocemos, datos que hemos tomado nuevos. Y esas etiquetas pueden ser categóricas, con lo cual estamos hablando de un problema de clasificación. Es decir, en el ejemplo del coche autónomo, entrenamos los algoritmos para que identifique las señales de tráfico y cuando el coche autónomo esté circulando, como ya hay, por ejemplo, en el campus del autónomo, circulando un autobús sin conductor, pues queremos que identifique correctamente la señal de stop. Eso es un problema de clasificación. Dado un nuevo dato, queremos que emita una etiqueta de un conjunto de etiquetas categóricas. También podemos desear que los nuevos datos lo que emitan sea una etiqueta numérica continua. Por ejemplo, en las series temporales de los niveles de contaminación en Madrid, nos interesaría saber cuál es el nivel de contaminación mañana en una determinada estación de medida para un determinado contaminante. Ese es otro ejemplo. He puesto dos ejemplos fuera de la física para que veáis un poco la riqueza. Luego pondré más ejemplos dentro de la física más desarrollados. El hecho de no tener etiquetas sobre un conjunto de datos no significa que no se pueda interrogar con inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, podríamos querer que agrupar los datos que tenemos por su similitud. Deseamos que objetos vemos que bajo una determinada métrica son similares, se muestren conjuntamente, mientras que objetos que no son similares aparezcan separados de ellos. Llegado el caso también, objetos que no son similares a ningún otro tipo de objeto, pues aparezca identificado como un dato anómalo, bien porque nos interesa la búsqueda de ese dato anómalo o bien nos interesa su corrección, ¿no? Este es el conjunto de problemas a los cuales nos enfrentamos. Por poner una visión así muy rápida. ¿Para ello qué hacemos? Pues en general tenemos un conjunto de datos etiquetados que tienen su salida y lo que decidimos es entrenar un modelo que capture la naturaleza del dato y que nos sirva a posteriori para cuando tengamos datos adicionales emitir un pronóstico. Ese es el objetivo de cualquier tipo de modelo que desarrollemos en la inteligencia artificial, desde la regresión lineal a la red neuronal más profunda que deseamos establecer para clasificar un conjunto de objetos. Esto, ya hemos dicho cuáles son el tipo de salidas que podemos hacer, lo haremos independientemente de, por ejemplo, la naturaleza de la dimensionalidad de los datos. Podemos trabajar con datos que son unidimensionales, que son series temporales o vectores, imágenes en blanco y negro o matrices, por ejemplo, matrices de adyacencias de grafo. Si lo que tenemos es un grafo, nuestra entrada es un grafo, podemos utilizar el grafo como la entrada del modelo porque al final es una matriz, es un objeto bidimensional. Las imágenes en color son objetos tridimensionales, pero también se puede trabajar con secuencias de imágenes, que se pronostique etiquetas en función de secuencias de imágenes, y esos son objetos de 4 dimensiones. Y el modelo. Para el modelo
necesitamos modelos que tengan la suficiente inteligencia para capturar la naturaleza del dato y que además nos permita generalizar para los datos que no hemos visto, que no tenemos disponibles, que capture cómo se comportan los datos, pero que no capturen esencialmente, que no memoricen los datos, ¿no? La gran problemática actualmente es que a medida que los datos se han hecho más complejos, el número de parámetros de los modelos ha crecido y a medida que este número crecía, hemos perdido la capacidad de interpretar los modelos desde el punto de vista de los humanos. Pongo un ejemplo. En la regresión lineal, que es un modelo muy sencillo en el cual se puede ajustar un conjunto de datos en función de un modelo en el cual la contribución de los datos está ponderada por unos pesos en un modelo lineal, podemos interpretar perfectamente el modelo. Una variación de una variable en una unidad significa la variación de la salida justo en el peso de esa variable. Como se muestra en la última línea, si la variable 1 la incrementamos en una unidad, la salida se va a ver incrementada justamente en el peso de esa variable, W sub 1. Evidentemente, el modelo es interpretable, pero el modelo tiene limitaciones. No podemos capturar comportamientos complejos. El comportamiento que podemos capturar en los datos está limitado. Si me permitís, quiero aprovechar para mostraros escribir el modelo de regresión lineal a través de funciones básicas, que son estas funciones phi que muestro aquí. Esencialmente es la misma ecuación que he mostrado antes, pero me va a servir para que me sirva de guión para explicar las redes neuronales, para una visión diferente de las redes neuronales, no a través de la aproximación biológica, sino a través de una aproximación completamente matemática. Si el modelo anterior, el de regresión lineal, lo escribimos en función de estas funciones básicas phi, podemos decir que esto es un modelo lineal en las funciones básicas phi sub j. Esta escritura me permite englobar esta estructura matemática no solo la regresión lineal, sino la regresión polinómica, siempre y cuando phi sub j sea la potencia jésima de la variable, pero también me permite englobar los desarrollos en serie de Fourier o los splines. Y también la regresión logística. La regresión logística, si en la regresión lineal la variable de salida iba de más infinito a menos infinito, si nuestro problema es un problema de clasificación, tenemos que decidir si le damos la hipoteca a un señor o no le damos la hipoteca a un señor en función de las variables de entrada que tengamos, su edad, sus ingresos mensuales, el valor de la vivienda, el valor de la hipoteca que pide. Pues el modelo lineal, como se ve a la izquierda, no captura la riqueza de los datos, entonces nos vemos forzados a, de alguna manera, a retorcer la salida del modelo lineal en esa función sigmoidea. Y esta es la regresión logística, que también se puede escribir en virtud de las funciones básicas. Este modelo es un pelín más complejo, es más rico, permite hacer más cosas y sigue siendo interpretable para los humanos. Los humanos podemos seguir interpretando y explicando a otros compañeros, a otros humanos, cómo el modelo se comporta cuando variamos las variables independientes. El ejemplo es muy sencillo. Si resulta que fuimos a pedir la simulación de la hipoteca justo antes de nuestros cumpleaños y vamos a pedirla ya después del cumpleaños y tenemos un año más, una variación en la variable de entrada de una unidad conduce a que los ratios de probabilidad de que nos den la hipoteca a que no nos lo den son justamente la exponencial del peso que modula esa variable. Entonces, el modelo es un poco más complejo, pero seguimos pudiendo interpretarlo. ¿Qué sucede cuando vamos a otras funciones
a otros datos, por ejemplo, el que está a la derecha, que es como un doble escalón. El modelo de regresión lineal es insuficiente para explicar este comportamiento de los datos, pero tenemos la intuición de que a través del apilamiento y de unir eficientemente varios elementos de regresión logística como unidad básica, podríamos construir un modelo que nos llevase a explicar este conjunto de datos que tiene, primero vale 0, 1 y después vuelve a valer en otro rango 0. Tiene un comportamiento un poquito más complejo que lo que hemos visto antes. Esto nos conduce a introducir las redes neuronales. Las redes neuronales no son más que apilamiento de estas unidades que hemos llamado de regresión logística o de perceptrones, en el cual son una combinación no lineal de funciones básicas. Y esencialmente esto es una red neuronal introducida desde el punto de vista matemático en vez de desde el punto de vista del biológico. Las redes neuronales han demostrado tener una gran versatilidad para explicar conjuntos de datos realmente complejos. El problema es que esa capacidad y versatilidad y flexibilidad que hemos ganado se ha hecho a costa de perder la interpretabilidad. La red neuronal es un modelo que ha dejado de ser transparente y es la gran penalización que tiene a los ojos de muchos investigadores, que es una caja negra, se ve como una caja negra. Sin embargo, en la literatura existen muchos esfuerzos para entender cómo se comportan las redes neuronales y ganar transparencia y interpretabilidad en su comportamiento. Entonces, voy a poner algunos de los esfuerzos que hemos hecho nosotros a través de algunos algoritmos, como por ejemplo el de Garson. El algoritmo de Garson tiene sus limitaciones porque está desarrollado simplemente para redes neuronales de una sola capa oculta. Ahí se muestra la capa oculta en azul. En mi ejemplo yo solo tengo 2 neuronas. Y lo que se evalúa es cómo contribuyen los pesos de las variables de entrada a una neurona ponderado por los pesos de las otras variables de entrada en esa neurona. Se ve más claro todavía en este ejemplo. En la ecuación que se muestra abajo, sería la importancia de la variable 1 para el... Esto habría que repetirlo para cada una de las 3 variables, modificando convenientemente los pesos. Pero la intuición del algoritmo de Garson es: vamos a mirar los pesos con los cuales se conectan las variables de entrada a las neuronas de la capa oculta, porque las variables que son más importantes entendemos que van a tener valores absolutos de sus pesos más altos. Entonces, esta es la filosofía de este algoritmo. Nosotros, cuando hemos afrontado problemas, hemos construido primero modelos de redes neuronales tan eficientes como nos ha sido posible y después siempre intentamos entender por qué, en qué decisiones se basa el algoritmo para tomar esa decisión. O sea, no solo necesitamos redes neuronales que nos ayuden a tomar decisiones y que sean eficientes, sino queremos entender en qué se basan esas redes neuronales. Y ahora voy a poner un ejemplo de física de partículas. Voy a mostrar un ejemplo de física de partículas. El problema era identificar ciertos eventos de fondo del detector DEEP. El detector DEEP está en una mina en Canadá. Su objetivo es la detección directa de las partículas que forman uno de los candidatos que forman la materia oscura, los WIMPs. Es un detector que su volumen activo tiene 3.300 kilos de argón líquido, ¿vale? Sería la esfera más interna del esquema de la izquierda y está lleno de argón líquido casi en su totalidad. El detector está instrumentalizado con 254 fotomultiplicadores
de los cuales los dos anillos superiores se encuentran en la fase gaseosa del argón y todos los demás están en la fase líquida del argón, que aquí se muestran en el esquema de la derecha en azul clarito y la fase gaseosa en gris oscuro. Bueno, hace un par de años se nos propuso intentar desarrollar un clasificador que nos permitiera identificar los eventos que provenían desde el cuello de instrumentación. En el cuello de instrumentación se produce una ligera condensación del argón gaseoso que se está retirando de la fase gaseosa para volverlo a enfriar y devolverlo al volumen activo. Estos eventos por energía deberían de ser identificables si se capturara toda su luz, pero como una gran parte de la luz se pierde en el cuello, resulta que la proporción entre luz y energía al perder luz, pues se identifica como un evento de baja energía, que es justamente los eventos que estamos interesados en conservar, aquellos eventos de baja energía que se producen dentro del volumen activo del detector, ¿no? Se nos proveyó de una simulación Monte Carlo del orden de 100.000 eventos de un tipo y 100.000 eventos de otro tipo, y se nos pidió que hiciéramos un clasificador que mejorara las prestaciones del algoritmo anterior existente para identificar estos eventos de cuello. El algoritmo anterior se basaba en el mejor conocimiento que tenían los físicos sobre los fenómenos que ocurrían en el detector y la construcción del detector. Es evidente que los eventos de cuello, puesto que proviene la luz desde el cuello, la mayor parte de la luz es capturada por los fotomultiplicadores que se encuentran en la fase gaseosa, en la zona gris del esquema de la derecha. Y además, la luz se ve antes en estos fotomultiplicadores que en los fotomultiplicadores que se encuentran, por ejemplo, en la región ecuatorial del volumen activo del detector, ¿no? Entonces, basado en este tipo de información física, se había construido un algoritmo para detectar, para seleccionar, para identificar correctamente estos eventos provenientes del cuello y diferenciarlos de los eventos que sucedían en el seno del argón líquido. Este algoritmo tenía un poder de rechazo del 99%. Quiere decir que conseguía rechazar el 99 eventos de cuello de cada 100. El sacrificio era que también rechazaba muchos eventos de los que sucedían en argón líquido, de los eventos de baja energía que nos interesaba conservar para el estudios posteriores de la física. Tanto era así que en realidad rechazaba el 81,5% de los eventos que sucedían en el argón, en el volumen activo. Entonces, el objetivo era mejorar este resultado. Entonces, para ello construimos una red neuronal no demasiado compleja, con 2 capas ocultas, con 256 neuronas en la primera capa oculta, con 32 neuronas en la segunda capa oculta, y en la gráfica podéis ver el resultado. En rosa están los eventos que originalmente son eventos de fondo, los eventos de cuello que queremos rechazar, y en azul los eventos de señal que queremos conservar. Y lo que se ilustra con este histograma es la etiqueta que pronostica para estos eventos la red neuronal. Como nuestro objetivo era mejorar el poder de rechazo y la aceptancia de la técnica anterior, del algoritmo que ya tenía la colaboración, se nos propuso trabajar en un poder de rechazo del 99,9%. Es decir, queremos rechazar 999 eventos de fondo de cada 1000. Eso significa que estamos trabajando en esa zona que se señala con la flecha roja en el histograma. Todo lo que está a la izquierda lo consideramos como fondo, de forma que rechacemos el 99,9% de los eventos de fondo. Con el primer ataque a este problema conseguíamos retener un 42,2% de los eventos de señal. Hemos ganado capacidad de rechazo al mismo tiempo que conseguíamos retener más eventos para los estudios de la física. Eso fue en el primer ataque al problema. Luego, en el año siguiente, mediante algunas técnicas adicionales, conseguimos subir estos resultados al 58,8%.
¿De acuerdo? Con lo cual, hemos ayudado a la toma de decisión de este problema, rechazar eventos de fondo, con una red neuronal de alta capacidad, de alta eficiencia. La pregunta es, ¿en qué se basa la red neuronal para tomar estas decisiones? Porque este es un problema de física, de eliminar eventos de fondo, pero si esto es una red neuronal para ver si la persona que viene al banco le vamos a dar la hipoteca o no, tenemos que poder explicarle por qué no le decimos la hipoteca. O si queremos ver si una célula es tumoral o no, un tejido es tumoral o no, en función de su genética, queremos saber en qué se está basando la red neuronal para decir que es tumoral o que no lo es. Entonces, si aplicamos el algoritmo de Garson, las mejoras que propone Garson para el análisis de la importancia de las variables, conseguimos dibujar esta gráfica que vemos a la derecha. Permitidme un minuto para que os explique qué es lo que estamos viendo a la derecha. Lo que estamos viendo es la importancia de las variables, teniendo en cuenta que los multiplicadores de índice más bajo, desde el 1, 2, 3, empieza la numeración en la parte superior del volumen activo del detector y los últimos se encuentran en el polo sur del detector, ¿no? Entonces, en el eje X lo que se muestra es ese índice, el índice del fotomultiplicador, con lo cual los de índice más bajo son los que están en el polo norte y los dos primeros anillos, cada anillo se dibuja con una banda en colores alternos, no hay correlación entre el mismo color en diferentes separaciones, entonces las dos primeras bandas, la azul y la rosa, corresponden a los fotomultiplicadores que están en la fase gaseosa. Como podemos apreciar, la cantidad de luz que reciben esos fotomultiplicadores es crítico para la toma de decisión. Es muy importante para el algoritmo que cuánta luz reciben esos fotomultiplicadores. Con lo cual nos está explicando la red neuronal en qué se basa para tomar la decisión de si el evento es de fondo o es de señal y por lo tanto si lo rechaza o lo conservamos. La banda que se muestra es la incertidumbre estadística asociada a n repeticiones y simplemente por curiosidad, como podemos ver, los fotomultiplicadores que empiezan a estar en la parte del fondo de la esfera, del polo sur de la esfera, tienen una cierta importancia superior, que aquellos que están en la zona ecuatorial. Esto es porque la luz se encauza a través del cuello y los eventos de cuello, los eventos de fondo, no solo los fotomultiplicadores que están en la fase gaseosa reciben muchísima más luz, porque son por donde se ve la primera interacción la luz, sino esos eventos también iluminan el fondo del detector más que la zona ecuatorial. Por eso la parte de los detectores que están en el fondo del detector son muy importantes para la identificación y la clasificación correcta de cada uno de los dos tipos de ejemplos que tenemos, ¿no? Con lo cual, empezamos a tener ciertas aproximaciones para poder explicar los resultados de una red neuronal. No son tan cajas negras como lo parece, ¿no? Como es la crítica más común. Incluso en este problema, que conocemos bien el comportamiento de la física, podemos relacionarlo con, para ganar confianza a los humanos en que el algoritmo nos está contando cosas que son razonables, podemos, por ejemplo, relacionarlo no solo con las cuestiones físicas que he contado, de la luz de los eventos de fondo se originan en el cuello, por lo tanto, los primeros fotomultiplicadores que están en la fase gaseosa reciben más luz, la luz cuando se encuentra en la interfaz gas-líquido también se refleja una parte, con lo cual los fotomultiplicadores de la fase gaseosa aún tienen más luz, sino si hiciéramos el histograma del fotomultiplicador que recibe más luz, solamente dibujando el fotomultiplicador que recibe más luz en cada evento, que es el que se muestra en el grafo, en el histograma de la izquierda, vemos que para los eventos de fondo, los fotomultiplicadores que reciben más luz son tanto los que están en la fase gaseosa, además se aprecia perfectamente
cuando empieza la interfaz gaseosa-líquido, como los que están en el fondo. Y para los eventos que suceden en el argón, pues vemos perfectamente también la importancia, dónde son más importantes o dónde son menos importantes. Este ejemplo nos permite ganar confianza, puesto que es un ejemplo en el cual conocemos perfectamente el comportamiento, bueno, conocemos bastante bien el comportamiento del detector, lo cual nos permite ganar confianza cuando vayamos a aplicar este tipo de técnicas a problemas donde desconocemos el resultado. Vale, yo quería mostraros que no solo la regresión lineal, la regresión logística, que parecen muy sencillas, son modelos muy sencillos, con una eficiencia limitada, con una flexibilidad limitada, son modelos interpretables y que las redes neuronales, bueno, son interpretables pero a través de estas técnicas. Por ejemplo, son muy populares el uso en aprendizaje automático de los algoritmos de árboles, desde los más antiguos como CART a los Boosted Decision Tree o Random Forest. Todos estos algoritmos son muy utilizados por los compañeros, perdón, no sale la publicación que está abajo. Entonces, los Random Forest están siendo muy utilizados en el ámbito de la ciencia. Son una propuesta muy común. Yo siempre las recomiendo al principio de tratar un problema. Y aunque los Random Forest son algoritmos no paramétricos, permiten clasificación y regresión, también permiten ser interpretados, ¿no? Todos los algoritmos de árboles son interpretables y transparentes a los humanos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la forma más sencilla es, una vez que tenemos el conjunto de árboles entrenados, si cambiamos en un ejemplo la variable y le añadimos una unidad, lo volvemos a pasar por el árbol, veremos, o por el conjunto de árboles, veremos si el resultado de la clasificación cambia. Random Forest además permite hacer una cosa que para mí le otorga una gran potencia, y es, tiene un modo natural de evaluar la importancia de las variables. Para ello lo que hace es permuta los valores que tienen una variable entre todos los ejemplos y observa cómo cambia el resultado. Por mostrar un ejemplo y ganar confianza en el resultado, aquí os muestro que Random Forest, para este mismo problema de eventos de cuello o no cuello, hace una gráfica que el resultado es, para nuestro objetivo, significativamente peor, ¿vale? Porque la distinción entre eventos de fondo en amarillo-naranja y los eventos de argón, los eventos de señal que queremos conservar, la separación es peor. Aunque si nuestro objetivo fuera obtener una muestra pura a cualquier precio, este algoritmo nos da una muestra pura. Trabajando por encima de 0,90 y poco, obtendríamos una muestra pura de eventos de señal. Evidentemente, se hará a costa de gran pérdida de la señal, de los eventos de señal, ¿no? Bueno, si aplicamos la importancia de las variables del algoritmo Random Forest a este mismo problema, obtenemos un resultado muy similar al anterior, ¿no? Aquí he mostrado las variables más importantes para este problema y vemos que los índices que aparecen abajo son el fotomultiplicador de índice 3, 4, 2, 9 y luego aparecen los que están abajo. 211, 217, aparece el fotomultiplicador de índice 0, 222, el 1. Como veis, aparecen justo los dos extremos. Si seguimos los primeros 25 o 30 fotomultiplicadores que son importantes para este problema, pues nos permite ver que tanto los de índices muy pequeños, que son los que están en la fase gaseosa, o los que son muy grandes, que son los que están en el polo sur, son los que sirven para tomar la decisión en este problema. O sea, los algoritmos de árboles son interpretables, nos permiten a los humanos entender qué es lo que estamos haciendo. Este problema lo conocemos relativamente bien. Pero, ¿qué pasa si lo aplicamos a un problema en el cual no tenemos tanto conocimiento sobre el resultado? Este nos ha permitido ganar confianza, vamos a aplicarlo ahora a otro problema donde no tenemos tanto conocimiento, ¿no?
con un compañero del CIEMAT utilizamos el Atlas Genómico del Cáncer para intentar hacer un clasificador que separase los tejidos tumorales y los tejidos normales en las muestras de cáncer de cabeza-cuello. Estos son biopsias que se realizan de personas que se sospecha que tienen un cáncer en la zona de cabeza-cuello. En algunos casos, el tejido, la biopsia es positiva y el tejido es tumoral, y en otros casos, el tejido no lo es. Entonces, todo esto está recogido en una base de datos que se llama el Atlas Genómico del Cáncer, donde de muchos tipos de cáncer, aunque es un fichero muy grande, es una base de datos muy grande, tiene unas 20.000 muestras. Una vez que nos restringimos a un solo tumor, las muestras son más humildes. En este caso tenemos 518 casos de cabeza-cuello, de cáncer de cabeza-cuello, y 44 ejemplos de negativos, de normal, de tejido normal, ¿no? La diferencia con respecto al trabajo anterior es que tenemos menos ejemplos que variables. El número de variables que tenemos son 60.000. Y estas variables son cómo de fuerte se expresan, perdonar si meto la pata porque aquí es el límite de mi conocimiento, cómo de fuerte se está expresando un gen en ese tejido, ¿no?, que se está analizando. Pues lo primero que hicimos fue construir el clasificador más eficiente que pudimos, atacando el problema con Random Forest. Aquí podéis ver que tenemos los tejidos normales en rosa-naranja y los tejidos tumorales en azul, con lo cual obtenemos una separación relativamente de las muestras, conseguimos separar las muestras. Claro, pero no solo queríamos esto, queríamos saber en qué se basa este algoritmo para decidir eficientemente que el tejido es tumoral o no lo es. Entonces, aplicando la importancia de las variables a los ejemplos que tenemos en el conjunto de test, lo que obtenemos es cuáles son las variables, el índice de las variables que son muy importantes para esta separación de las dos categorías. Aquí os he mostrado solamente el histograma en la izquierda, las que son más importantes. Las dos que son más importantes, las dos variables que son más importantes, os las muestro en las figuras A y B. Y como podemos apreciar, el histograma de los valores que alcanzan estas variables en la figura A y en la figura B, parece indicar que en el tejido normal esos genes se expresan muy poco, mientras que en el tejido tumoral se expresan mucho. Como ejemplo de control, en la figura C he elegido aleatoriamente otra variable de las que el algoritmo no dice que es importante para la clasificación, y efectivamente, cuando nos lo muestra, esa variable no es importante de la clasificación, porque las dos categorías que queremos clasificar presentan un histograma muy similar. No conseguimos diferenciar las muestras normales de las tumorales en función de los valores que alcanzan la variable 3. El hecho de poder explicar un algoritmo automático, un algoritmo de aprendizaje automático a los humanos, no solo nos sirve para ganar confianza en el comportamiento, sino que es un vehículo para hacer nueva ciencia, porque el algoritmo aísla del volumen de datos tan enorme que tenemos cuáles son aquellos que hacen que la diferencia entre las categorías de los ejemplos que tenemos se expresen. Con lo cual, para mí, más allá de la importancia de las variables, para mí esto es un vehículo para hacer nueva ciencia. Conseguimos que el algoritmo nos dé el foco a los humanos de dónde deberíamos de investigar, porque ahí están los valores que indican la diferencia. El origen de esas diferencias es el vector para hacer nueva ciencia. Esa es mi opinión de la importancia de este tipo de actividades de inteligencia artificial explicable, ¿no? Explicable y transparente.
¿Qué pasa si no tenemos, en el ejemplo de las variables del atlas genómico del cáncer, las variables son independientes. El algoritmo podríamos hacer cualquier permutación, sobre todo los ejemplos que presentamos al algoritmo, hacer cualquier permutación y presentárselo al algoritmo, entrenar el algoritmo y el resultado es idéntico. ¿Qué pasa si nuestros datos de entrada tienen fuertes correlaciones entre las variables, como pasa, por ejemplo, en una imagen? Pues para las imágenes se han desarrollado otras técnicas que aún no hemos podido trabajar, pero yo estaba muy interesado en presentároslas porque muchos de vosotros trabajáis con imágenes o con mapas o con algo que se asemeja a una imagen que es una estructura sintética, ¿no? Una imagen sintética, ¿no? Entonces, hay una investigación muy activa para identificar en qué partes de la imagen se basan los algoritmos para decidir que esa foto es de un elefante. En el ejemplo de la izquierda, los autores clasifican correctamente la foto como elefante y cuando se interroga al algoritmo por en qué zona no podríamos quitar de la imagen para que se mantuviera la etiqueta de elefante, lo que vemos es que la parte que se activa o que se ilumina o que se marca es tanto el elefante pequeño como la cabeza del elefante grande, la cabeza y las patas del elefante grande, ¿no? Esto, entre otras cosas, permite corregir sesgos en algoritmos que ya estaban activos. En Internet hay muchas bases de datos de imágenes que se han construido a base de agregar bases de datos, conjuntos de imágenes extraídos de diferentes sitios. En algunos casos, estas imágenes tienen etiquetas o tienen filigranas o tienen marcas al agua que no tienen por qué ser etiquetas describiendo la imagen. En este caso, se descubrió que una de las bases de datos que se utilizaba para clasificar objetos, las imágenes de caballo habían sido extraídas de diferentes sitios, pero un subconjunto de ellas, aproximadamente un quinto de las imágenes de caballo, tenían una filigrana, una marca al agua, que se aprecia aquí en amarillo, en la figura del caballo en amarillo con un rectángulo amarillo. Cuando se interrogaba al algoritmo en qué se basaba para decir que esto era un caballo, pues te marcaba la filigrana, no te marcaba el caballo. Se probó a quitar la filigrana y aquello ya no es un caballo para el algoritmo. Dice, bueno, ¿y si le pongo la filigrana a una imagen de un coche? Pues para él sigue siendo un caballo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas identificaciones pueden servirnos para sesgos en nuestros resultados, en nuestros algoritmos. Especialmente porque una de las cuestiones que establece firmemente la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es que los algoritmos tienen que ser sin sesgos. Tenemos que pensar que esto va a afectar a humanos. Entonces, tenemos que saber en qué se basan los algoritmos para tomar la decisión, si yo soy un buen candidato o no lo soy, para, por ejemplo, una operación de prótesis de rodilla, y queremos saber si en la toma de decisión hay un sesgo sistemático o no lo hay, ¿no? ¿Algún ejemplo en medicina? Pues en este trabajo que se muestra aquí, era un clasificador de la gravedad del paciente en función de la radiografía. El algoritmo funcionaba muy bien, pero porque identificaba, por lo que he leído en profundidad sobre las radiografías, cuando alguien está muy grave, evidentemente alguien que está muy grave, la radiografía se hace acostado, lo cual, si no estás muy grave, puede que no se te haga la radiografía acostado. Entonces, para las radiografías que se hacen en la posición estirado sobre la camilla, los técnicos colocan una L metálica que se aprecia en el hombro izquierdo, una L señalando el hombro izquierdo, que los algoritmos era lo que estaban utilizando para identificar perfectamente que esa persona estaba muy grave. O sea, no se basaba en ninguna característica fisiológica, sino en la posición de la persona y en esa L, ¿no? Bueno, como hemos dicho, esto es una de las cuestiones que son relevantes porque los algoritmos tienen que ser transparentes, explicables y sin sesgo, porque es una de las cuestiones que nos obliga la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Permitirme ahora abordar un segundo bloque de trabajo. Hasta ahora hemos tomado la decisión
hemos tomado nuestras decisiones basadas en el pronóstico de nuestro algoritmo, de nuestra red neuronal. Decidía si un evento era de fondo o era de señal, o si este tejido, este tejido era tumoral o no lo era, ¿no? En ningún caso, ninguno de estos algoritmos generar una incertidumbre sobre su propio pronóstico. O sea, que el algoritmo nos genere un pronóstico y a su vez nos genere la incertidumbre que tiene asociada. No parece obvio, pero tenemos sospecha de un ejemplo en el cual la decisión sobre la incertidumbre hubiera salvado la vida de una persona, y os lo voy a mostrar a continuación. Os lo muestro un poco más adelante. Una de las formas de abordar pronósticos con incertidumbre son los procesos gaussianos. Nosotros estamos trabajando en la aplicación de procesos gaussianos, por ejemplo, en el pronóstico de la contaminación de Madrid. Aquí se puede ver un ejemplo que estamos trabajando con un compañero del centro para pronosticar el ozono en la Plaza del Carmen en el periodo del 1 de enero al 8 de abril de 2010. Esto es un ejemplo. Y como podemos ver, nuestro algoritmo es capaz de generar una predicción media, unas bandas a una sigma y a 2 sigmas, con lo cual, si vamos a establecer, por ejemplo, restricciones de tráfico en Madrid, porque se pronostica un episodio de baja calidad del aire, podemos hacerlo no solo basado en que pronosticamos unos valores altos de contaminación, sino también podemos basarnos en la incertidumbre. Aún no hemos hecho nada con mapas, pero yo pongo aquí un esquema, un dibujito simplemente ilustrativo de tanto el pronóstico como la incertidumbre para un conjunto de estaciones, ¿no? Evidentemente, las estaciones, en este ejemplo que hice, las estaciones más abajo y más a la derecha tenían valores más altos, como se muestra perfectamente en el pronóstico. La zona amarilla es de valores más altos de contaminación, en la zona de la izquierda valores más bajos en azul oscuro. Y si miramos el mapa generado por la incertidumbre, vemos que la incertidumbre es menor alrededor de las estaciones y menor en las estaciones que están cerca, y a medida que se aleja de las estaciones, la incertidumbre crece. O sea, se pueden aplicar tanto a objetos 1D como a objetos 2D. Los procesos gaussianos tienen una fuerte limitación en cuanto al volumen de datos que pueden manejar. Para vencer esto, pues, bueno, os cuento ahora este ejemplo, ¿no? Que era el que ilustraba antes. En las fotos de la izquierda tenéis un accidente que ocurrió con un coche Tesla en modo automático, en el cual falleció la persona que no iba al volante, la persona que no iba al volante. Como podéis ver, el accidente sucede contra un camión volcado. El camión ya estaba volcado cuando sucede el accidente. Las cámaras de vídeo existen, el vídeo existe en internet. Se ve venir el coche y en ningún momento frena y colisiona contra la caja del camión, ¿no? Estos datos no están disponibles, sin embargo, muchas publicaciones opinamos que el algoritmo, al segmentar la imagen para tomar las decisiones sobre la profundidad de la imagen que se le presentaba al vehículo autónomo, la segmentación hizo que tanto la caja del camión como el cielo fuera una única área. Con lo cual la decisión era que podía continuar, porque la segmentación de la imagen puso en el mismo segmento tanto el cielo como la cabina. No supo diferenciar del asfalto, por ser el techo blanco. Entonces, con otros conjuntos de datos, otros autores han trabajado en este problema. Yo lo ilustro con esta publicación, en el cual en la imagen A vemos una foto de unos coches aparcados y un coche autónomo funcionando. Y lo que me gustaría que observaseis es, en la profundidad de la predicción, el coche rojo forma un segmento único, es decir, forma una pieza homogénea. Todo el coche rojo en la predicción es una única etiqueta. Sin embargo, si observamos la incertidumbre, se aprecia que las ventanillas del coche, las dos ventanillas laterales, se distinguen con una mayor incertidumbre. El pronóstico sobre la incertidumbre de las dos ventanillas
es mayor que, por ejemplo, en la carrocería de la parte de atrás del coche, ¿no? Muchos autores defienden que el vehículo autónomo debe de incorporar para su manejo no solo la predicción sobre la profundidad, sino que si además incorporara la predicción, la incertidumbre de esa predicción, podría haber avisado al conductor de que había una alta incertidumbre en ese dato que estaba observando, en esta predicción que estaba generando, y que debía de tomar el control manual sobre el vehículo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo completamente fuera de la ciencia, pero yo creo que ilustra un caso muy importante en el cual es tan importante la predicción como su incertidumbre. El problema de los procesos gaussianos es que el volumen de datos que puede manejar es limitado. El tiempo de ejecución se dispara en cuanto empezamos a generar, a tratar volúmenes de datos de decenas de miles de objetos. Las redes neuronales bayesianas, que también presentan la misma dificultad, pues no sirven para solucionar el problema si tenemos un gran volumen de datos. Entonces, hay propuestas como las redes neuronales, el Deep Learning bayesiano, en el cual autores como Gall defienden que hay una equivalencia entre su propuesta, que es una propuesta de red neuronal profunda clásica, y las redes neuronales bayesianas, y que permiten que se generen resultados proporcionales, con lo cual vencemos la dificultad, la barrera de manejo de grandes volúmenes de datos. Aquí la propuesta se basa esencialmente en el uso de lo que se llama regularización estocástica, que no es más que, como se ilustra en esta figura, apagar la conexión entre neuronas de manera aleatoria, de forma que se esfuerce el aprendizaje. Hay que decir que la regularización estocástica no nace para este problema, existe anteriormente y está bien estudiada como una técnica para evitar que nuestra red aprenda, memorice los datos que tiene y generalice mal. De forma que de esta manera proporcionamos cierta aleatoriedad de los datos, perdemos eficiencia en la red entrenada actual, pero ganamos capacidad de generalización. Entonces, nosotros hemos aplicado este tipo de técnica a grandes volúmenes de datos, por ejemplo, extraído de los datos públicos de CMS para la diferenciación de eventos del quark-top, anti-quark-top, que es nuestra señal, y queríamos diferenciarlo de otras series de eventos que ilustro ahí en la lista, en esa lista, ¿no? En la izquierda está el diagrama de Feynman de este proceso, del proceso de la señal, y el resultado que obtuvimos se muestra a la derecha, en el histograma de la derecha, se asemeja muchísimo a los histogramas que obtuvimos anteriormente, pero ahora en vez de tener un histograma definido, lo que tenemos son bandas, porque tenemos una incertidumbre asociada a que el evento sea fondo o sea señal. Hay que subrayar que este tipo de algoritmo no solo captura la incertidumbre estadística, es decir, si hacemos otra combinación de datos, los datos de entrada y de salida, elegimos dos conjuntos diferentes dentro del volumen de datos total que tenemos, de los datos de entrada y de salida, sino que también captura la incertidumbre epistémica o sistémica, como sistemática, que está asociada a que no podemos tener la certeza de que nuestro modelo es el modelo más eficiente de los posibles, de todos los modelos posibles. Y eso lo capturamos a través del hecho de que estemos apagando y encendiendo el modelo, ¿no? Apagamos elementos y encendemos elementos del modelo de manera aleatoria y de esa manera capturamos que no estamos trabajando siempre con un único modelo, ¿no? También aplicamos este tipo de técnica durante el periodo de confinamiento a la clasificación de radiografías de COVID con inteligencia artificial. Aquí tenemos el resultado de COVID, no COVID, y la incertidumbre, se aprecia una pequeña incertidumbre en los resultados, pero obtenemos un resultado, una separación bastante interesante, ¿no? Esto fue un esfuerzo que dedicamos mientras estábamos en la cuarentena y yo creo que nos motivó muchísimo a las personas que trabajamos en esto. Se publicó en Vértice el año pasado,
nos sirvió de acicate para estudiar estas técnicas, evaluarlas y entender el resultado, ¿no? Bueno, yo un poco con esto termino los dos grandes bloques que pensaba contaros. Me gustaría subrayar sobre todo dos cosas. La inteligencia artificial es una herramienta, o las técnicas de aprendizaje automático, que nos va a servir para mantener la producción científica actual en los próximos años, porque si no el volumen de datos va a presentar serias dificultades al mantenimiento de la producción científica. Esto significa que si queremos hacer cosas, tenemos que tener de alguna manera una mejora en la fertilización cruzada que tenemos entre diferentes disciplinas, porque tenemos que hacer el esfuerzo de explicar a otros compañeros qué significa una red neuronal profunda y a su vez debemos absorber el esfuerzo de otros compañeros en entender qué significa cierto concepto de su disciplina como variable de entrada de nuestra red neuronal, ¿no? Para mí lo más importante es que creo que la inteligencia artificial explicable, esto que se dibuja aquí como XAI, es un vector de nuevo conocimiento. Una vez que tengamos esos volúmenes de datos tan brutales, la única manera de focalizar el esfuerzo de los humanos en partes que sean productivas es que esas partes sean señaladas por algoritmos de inteligencia artificial explicable. De forma que no estemos buscando a ciegas entre todos los resultados, ¿no? Nada de este trabajo, o sea, aquí os presento un poco las publicaciones que hemos hecho en los últimos 4 años en las diferentes áreas, por si estáis interesados en un poco los esfuerzos que hemos hecho, y señalar que este esfuerzo hubiera sido imposible sin los alumnos de TFM que hemos tenido, pues eso, desde el año 17 hasta actualmente, y los que tenemos ahora, y los TFM estos están subidos en el repositorio del CIEMA y están a vuestra disposición. La palabra final. La palabra final es: la inteligencia artificial está aquí para afrontar los desafíos de la humanidad, no solo los desafíos que nos proporciona la COVID, la recesión económica, sino también el cambio climático. Hay que decir que la inteligencia artificial se está aplicando muchísimo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y que ahí podemos decir muchísimo de qué podemos mejorar en estos objetivos y cómo podemos contribuir a alcanzar el éxito en en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Y esto es todo. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Gran aplauso virtual por parte de todos. Y gracias por esta charla tan ilustrativa. Pues nada, pasamos a un turno de preguntas. Como somos un montón, bueno, vamos a ver si no nos atropellamos. Podéis hablar quien quiera dar la charla, quien quiera preguntar, y si no, hacemos con levantar la mano y eso. Miguel, primero muchas gracias por la charla, ha estado muy bien. Me ha salido la curiosidad cuando he visto la clasificación de radiografías. ¿Hay alguna particularidad de las neumonías de COVID que pudiese ser identificada? O sea, no solo distinguir entre sano COVID, sino neumonía no COVID, neumonía COVID, o algún esfuerzo en ese sentido. De eso no hicimos, Vicente, no hicimos separación. Teníamos 3 categorías, pero nosotros lo fusionamos en 2. Era un poco más desafiante. Teníamos categoría sana, categoría neumonía y categoría COVID. No hicimos ese trabajo de abordar un clasificador neumonía contra COVID y además ilustrar en qué parte se basa esa decisión. Esa es una de las cosas que en algún momento nos gustaría hacer, porque como ejercicio creo que es muy, muy interesante, porque entre otras cosas este tipo de imagen
Cuando antes he hablado de lo del caballo y las filigranas y las anotaciones, podemos, o sea, parece hasta cierto punto tonto que se haya mantenido esa filigrana en las imágenes de caballo y que el algoritmo se haya fijado en eso, pero yo creo que en ciencias de la salud la anotación de la imagen puede ser relativamente frecuente y tenemos que entender que tenemos que gestionar si el aprendizaje se basa en la anotación o se basa en la imagen. Y pues tengo una pregunta más técnica, pero no sé si hay más gente que quiere preguntar. Bueno, mientras tanto. Cuando hablas de la evaluación de incertidumbres mediante básicamente el dropout, esto depende también, aparte, o sea, dependes del dropout que tienes, o sea, cuántas neuronas pones a cero, dependes del número de ejecuciones y también estaba pensando que quizás dependes también del número de épocas, ¿no? Porque si para una ejecución tienes muchas épocas, estadísticamente al final tampoco ganas tanto, ¿no? Porque si no es en una época, es en la otra, pero acabarás acabando estadísticamente el mismo número de veces cada una de las neuronas. Y no sé si eso, al tener diferentes ejecuciones, la variabilidad que tienes acaba siendo menor. La parte de las épocas no lo hemos estudiado. Sí es verdad que en la cuantificación de la incertidumbre sistemática o epistémica sí que participa el parámetro del porcentaje de dropout, el porcentaje de neuronas que apaga, y participa el número de ejecuciones totales que hace. En la parte del número de épocas, nosotros siempre nos hemos restringido a fijar ese parámetro al número de épocas que entendíamos que hacía la red óptima. Es decir, que todavía seguía mejorando la red y que no tenía lo que se llama sobreajuste, y es que mejora para el conjunto de entrenamiento, pero no mejora para el conjunto de test, con lo cual estamos dañando la capacidad de generalización del modelo. Entonces, los dos primeros parámetros sí, el segundo entendemos que lo gestionamos a través del hecho de encontrar el punto óptimo entre el aprendizaje y el sobreajuste. Y lo que tú dices no lo había considerado. La verdad es que me lo voy a apuntar para darle una pensada de cara al futuro. Ok, muchas gracias. Nada. Tenemos una pregunta de Jesús Vega. Sí, buenos días. Soy Jesús Vega de Fusión. Miguel, excelente charla. Me ha gustado muchísimo, sobre todo por el énfasis en buscar la interpretabilidad de cualquier tipo de predicción, sea en regresión o sea en clasificación. Sí que, bueno, me gustaría charlar contigo, pero vamos, en privado, acerca de, bueno, lo que llevamos haciendo nosotros muchos años y, bueno, pues poder compartirlo contigo. Pero ahora me gustaría hacerte una pregunta. Cuando hablas de modelos bayesianos, claro, en los modelos bayesianos siempre el problema está en determinar las probabilidades a priori. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? ¿Partís siempre de probabilidades uniformes, como se suele hacer, o qué grado de incertidumbre os introducen el fijar las probabilidades a priori? Jesús, nosotros hemos trabajado los modelos bayesianos principalmente a través de los procesos gaussianos, que son modelos bayesianos. Aquí el problema que tú dices se transforma en elegir cómo son las correlaciones entre los ejemplos. Si tenemos, en este caso, cómo de correlacionado está
una variable, un valor de la serie temporal con los dos que tienes anterior y posteriormente, ¿no? La decisión esa actualmente la hacemos basándonos en la naturaleza del dato. Y al final es una decisión del humano, del científico. Nosotros cogemos, pintamos los datos y vemos si hay correlaciones no estacionarias o hay correlaciones estacionarias, por ejemplo, que hay una ondulación en los datos que se repite con cierto periodo de tiempo. Si hay un volumen de ruido que se mantiene a lo largo del tiempo o no se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, hemos desarrollado la intuición para establecer las estructuras, las funciones de correlación apropiadas para estos elementos. Y evidentemente lo que hacemos es, vamos construyendo estructuras de correlación más complejas, añadiendo elementos, primero los que nuestro conocimiento nos dice que van a ser útiles y evaluando que el error del pronóstico con respecto a los datos, de alguna manera lo hacemos disminuir. Pero evidentemente, en el caso de las redes neuronales bayesianas, que nosotros no hemos trabajado todavía, lo que sí es cierto es que esa parte, como en la elección de los kernels en los procesos gaussianos, es al desarrollo del esfuerzo intelectual que hemos hecho nosotros y de la naturaleza del dato, cómo se comporta el dato, y de ahí sabemos cómo se comportan los kernels, cómo se van a comportar los kernels, las matrices de covarianza en función de la función que pongamos, y la aplicamos con nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, en que entendemos que eso ya hemos hecho pruebas y funciona. En general lo que hicimos fue, durante un cierto tiempo, el compañero que ha hecho este trabajo hizo un montón de datos de diferentes naturalezas y jugó a aplicar diferentes funciones de correlación. De manera que tuvimos un catálogo de ejemplos que funcionaban y no funcionaban en función de la naturaleza del dato, y eso es la verdad que lo que nos dio, nos iluminó qué podíamos aplicar en cada caso en función de la naturaleza del dato. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas o comentarios? O insultos. Eso lo dejamos para el ámbito privado, pero... Y bueno, ya sabes que Miguel está disponible. Bueno, estoy ofreciendo tu Ya. ayuda aquí sin... Yo tengo una pregunta. Soy José Miguel. Bueno, primero también te felicito, vamos, me ha gustado la charla. Y Gracias. bueno, es una pregunta probablemente sencilla, porque yo no sé mucho de redes neuronales. Es simplemente cuando has comentado los diferentes ejemplos con los que intentas buscar información de por qué ha aprendido la red neuronal, ya sea a partir de los genes concretos que se activan más, o de los sensores en el experimento de alta energía que se activan más y tal. Igual que en problemas lineales tienes SVD, ¿no? que te busca el subespacio donde tal vez te interese más representar la información porque está más concentrada en unos determinados, llamadas autofunciones o lo que sea, o singular values, ¿no? Asociados con los autovectores. Hay algo equivalente, claro, al ser no lineales las redes, entiendo que es mucho más complejo. Hay algo equivalente de buscar una base donde se pueda separar mejor la información de la red y el cómo aprende. En vez de directamente los genes, a lo mejor en combinaciones de genes, por ejemplo, o algo así. No sé si me explico. Creo que entenderte. Lo que pasa es que eso no lo tengo en absoluto fresco. Si análisis en componentes principales de alguna manera lo que hace, el ejemplo más visual en 2 dimensiones, lo que hace es girar los ejes de forma que el primer eje quede a lo largo de la máxima varianza de los datos, el segundo eje a través de la segunda variable que tiene máxima varianza, ¿de acuerdo? Pero esa transformación no es más que una rotación de los ejes. La gente, hay ejemplos por ahí visuales muy bonitos en 2 dimensiones donde
las redes neuronales lo que hacen es deformarte el espacio de manera no lineal, no solo girarlo o retorcerlo, sino diferentes partes las alarga o las comprime de forma que alcance la separabilidad esa que se muestra o que ilustra, por ejemplo, visualmente el análisis de componente principal. Y eso sería útil, digamos, para interpretar la red, ¿no? Al igual que directamente sobre los genes, sobre ese espacio creado, por ejemplo, a partir de los genes. Sí, lo único que pasa, José Miguel, que por ejemplo nosotros no hemos abordado eso porque con el volumen de... con el número de variables que tenemos, yo no sé, bueno, ni siquiera lo he intentado, ¿no? Yo no he trabajado nunca en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Vale. No tengo ningún problema donde tenga ese número de dimensiones. Todos los problemas que puedes ver, el número de dimensiones es realmente, como mínimo, por encima de la decena. Claro, a lo que me refiero es a coger las dimensiones cuyas componentes son más altas y mostrar, digamos, lo que sería el autovalor, la autofunción, a ver qué pinta tiene. Sí, yo te entiendo. Hay una cuestión, y es que hay un tipo de redes neuronales que se llaman, te hablo de memoria, variational autoencoders, que tienen una equivalencia. Hay una de las variational autoencoder que tiene una equivalencia con el análisis de componentes principales. Y a partir de ahí, este tipo de red son una generalización de los análisis de componentes principales. Pero yo eso no lo he trabajado nunca. Lo he leído en los libros, pero no lo he trabajado nunca. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, damos una última oportunidad para hacer preguntas aquí en esta sesión. Y luego sabéis que está Miguel disponible para cuando se pueda tomar café. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues eso ha sido todo y muchas gracias por asistir y gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de contar lo que hacemos, sobre todo con muchos chicos jóvenes, con muchos chicos de empleo juvenil y estudiantes de TFM, que yo creo que para ello también hay una labor de formación y de mejora de capacitación de la gente joven que a mí me parece muy bonita. Muy bien, pues nada, gracias. Gracias a todos. Bye. Hasta la próxima. Hasta luego.